que vamos a estar presentando es de acercamientos multiculturales en intervenciones de trauma con estudiantes latinos. Como objetivo pretendemos proveer una breve introducción sobre trauma y su impacto, identificar las particularidades socioculturales sobre la población latina hispana y los retos que enfrentan los estudiantes en cuanto a la salud mental y acceso a los servicios, repasar criterios del DSM-5-TR en términos de los estresores y trauma y presentar tratamientos validados empíricamente con poblaciones de latinos hispanos para manejar trauma en niños y adolescentes. Estoy un poquito corta de tiempo, así que ¿verdad? Voy entonces a tratar de ir lo más rápido posible. Tenemos que ver los accesos a los servicios de salud y en específico la salud mental. Para los latinos han sido un asunto de reto históricamente, porque influyen factores socioeconómicos, culturales, educativos, políticos. Los estudiantes latinos han sido impactados, estando directa e indirectamente influenciados por dichos aspectos y han confrontado igualmente dificultades para recibir atenciones sobre su salud mental. Aunque hemos visto que los avances de la investigación, promoción y prevención sobre la salud mental han conducido a que existan y sean más accesibles los servicios y tratamientos para los niños y los adolescentes. Ahora, existen muchos tratamientos basados en evidencia para trabajar con menores, pero el impacto a los estudiantes latinos que se encuentran en alto riesgo de confrontar dificultades en su salud mental continúa siendo un área de importante consideración. El hecho de ser, ¿verdad?, grupos minoritarios también y confrontar tantas dificultades en otros aspectos, pues, ¿verdad?, tiene otras implicaciones en ello. Todavía es notable las deficiencias en la rapidez de coordinación de tratamiento psicológico ambulatorio, los cuidados intensivos, la escasez de las alternativas de evaluación y tratamiento psiquiátrico, evaluación en sala de emergencia, hospitalización parcial y completa en la población de niños y adolescentes. O sea que hemos visto que aunque, ¿verdad?, con todo lo que hemos estado haciendo dentro, ¿verdad?, del campo, como quiera, pues hay mucha necesidad y pues se nos dificulta, ¿verdad?, accesar a esos servicios como que con prontitud. Resulta necesario brindar servicios terapéuticos que demuestren ser empíricamente validados y tener eficacia significativa en menor tiempo posible, aplicados a la población latina. En términos de lo que es trauma, repasando rapidito, proviene del griego trauma, herida o trao, que es atravesar. El término traumatismo designa las consecuencias de una lesión violenta sobre el conjunto del organismo. Las definiciones modernas vinculan el trauma con las reacciones de estrés agudo y con estrés postraumático, una compleja enfermedad de sintomatología poliforme relacionada con la experiencia catastrófica que vive la persona al verse enfrentada a situaciones de amenaza vital. Vemos que ¿verdad?, en el DSM-5 y el DSM-5-TR, pues ahora pues las condiciones de estrés postraumático se encuentran en una categoría que es condiciones de trauma y otras relacionadas de estrés. Freud, como trauma psicológico, veía a como una quiebra en la barrera a los estímulos o una ruptura de las defensas protectoras frente a los estímulos, en donde pues se caracterizaba la impotencia y el desvalimiento. Montt en el 2001 lo describe como un evento intenso, severo e inesperado que sobrepasa las capacidades de defensa y adaptación, poniendo al individuo en una situación de desamparo y desvalimiento. Cuando nuestro cuerpo no puede resolver de forma adaptativa las experiencias perturbadoras, queda en nuestro interior una herida, un dolor emocional, que en esos momentos se solucionó como se pudo y que permanece atrapado en nuestro interior y puede volver a manifestarse más adelante, impidiendo nuestro desarrollo normal o surgir de forma abrupta en forma de ansiedad, fobia, problemas psicosomáticos, incluso pues
¿verdad? A través del cuerpo, que nos avisa cuando estamos, ¿verdad? Padeciendo de algo. En términos, ¿verdad? De las repercusiones que tiene todo esto, vemos que a nivel emocional, cognitivo, conductual, en las relaciones, a nivel espiritual y físico, el trauma pues nos afecta en nuestra perspectiva sobre todo esto. A nivel de neurobiología, afecta nuestra manera de percibir el mundo. Cuando se experimenta un acontecimiento muy negativo, el cerebro se lastima o magulla, como cuando nos damos un golpe en el cuerpo que tenemos un moretón. Pues así también nuestro cerebro recibe impacto. En las personas de exposición a trauma se observa sobreactivación de la amígdala, disminución en el volumen del hipocampo, conexión deficiente entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, desregulación en la producción del cortisol y pues con ello, ¿verdad? Todas las destrezas y todas las funciones que cada una de estas áreas controla. Vemos aquí un ejemplo de un PET scan en donde podemos ver un contraste entre el cerebro que está saludable y el cerebro cuando ya ha pasado, ¿verdad? Un evento de trauma que ha sido afectado. Entonces vemos cómo cambia desde nuestro lóbulo frontal y ya entonces a nivel temporal y todo, ¿verdad? Vamos viendo cómo entonces eso va impactando y se ven unas áreas que están, ¿verdad? Sin el color. Los procesos socioculturales, perdóname, en los latinos, pues también, ¿verdad? Son influyentes ¿verdad? En los niños y adolescentes, en el que pueden tener experiencias específicas al tener que luchar con los choques culturales y los procesos sociales, los cuales generan estrés o trauma, entre ellos discrimen, el racismo, procesos de aculturación, deportación, inmigración de la diáspora, desempleo, inmigración ilegal, del cruzar la frontera, desigualdad social y pobreza, delincuencia, golpe de Estado y ciudadanía. Posibles eventos que pueden ocasionar trauma, desastres naturales que amenacen la vida, el abuso físico, sexual o emocional, el abandono, la negligencia, la separación de la familia, presenciar homicidio o muerte de un ser querido, presenciar violencia doméstica, accidentes de auto o otro tipo de accidente, situación precaria de salud o un procedimiento médico doloroso, acoso escolar, cyberbullying, violencia escolar, secuestro, presenciar violencia comunitaria, tiroteos, apuñalamientos, asaltos, peleas en la comunidad, el terrorismo, vivir en situaciones caóticas donde la vivienda y los recursos básicos no están disponibles de manera constante, como la deprivación de espacio, la deprivación educativa. Vimos eso mucho en el tiempo de la pandemia, de la deprivación educativa. La trata humana, las manifestaciones relacionadas a la guerra, plagas, brotes de enfermedades y pandemias. A más experiencias traumáticas aumenta el riesgo de deficiencias en el aprendizaje y el aprovechamiento académico, la deserción escolar, el ser víctima de violencia de género, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, intentos suicidas y autolesión, embarazos no deseados, iniciación temprana en la vida sexual, el fumar y consumir drogas, alcoholismo y uso de sustancias, enfermedades cardiovasculares, ataques del corazón, obesidad, enfermedades del riñón, depresión y ansiedad, estrés postraumático, muerte temprana. Expectativa de vida disminuye significativamente. El cuerpo nos avisa, así que, ¿verdad? En la medida que nosotros recibimos, ¿verdad? Impacto psicológico, pues también nuestra salud se afecta. Tenemos intervenciones en trauma enfocadas a estudiantes latinos. Ya al pasar del tiempo hemos tenido, ¿sabes? Distintas que se pueden aplicar, pero vamos a discutir dos que son, que tienen validez empírica y que se consideran ser bien exitosas a corto plazo para impactar entonces a los estudiantes latinos. Quiero trabajar el tema de la terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, TFCBT, conocida como TFCBT.
Es un modelo de tratamiento híbrido que integra los siguientes principios de intervenciones terapéuticas sensitivas al trauma, principios cognitivos conductuales, la teoría de apego, attachment theory, neurobiología del desarrollo, terapia humanista, terapia de empoderamiento, terapia familiar. Los desarrolladores son Esther Deblinger, psicóloga clínica del Cares Institute, Judith Cohen, que es psiquiatra de Allegheny General Hospital en Pensilvania, Anthony Manarino, PhD, que es psicólogo en Allegheny General Hospital en Pensilvania también. Yo últimamente he estado trabajando, ¿verdad? Como entrenamiento básico y participando ahora de una investigación que voy a estar con la doctora Deblinger, también participando en eso, y pues estoy bien contenta. Me ha gustado mucho el modelo y realmente, ¿verdad? Veo como lo funcional que es. La terapia cognitiva conductual enfocada en trauma es una psicoterapia conjunta del menor con su cuidador principal, o sea, su padre o la persona a cargo que está teniendo experiencias en términos conductuales y emocionales relacionados a uno o múltiples eventos traumáticos de la vida. Se brindan sesiones individuales para el niño y para el padre encargado, más o menos la misma cantidad de tiempo. Comúnmente el mismo terapista del niño también trabaja con el padre o el cuidador. Las destrezas aprendidas se practican en las sesiones conjuntas, especialmente en las primeras etapas. Estas se vuelven más largas y enfocadas en el trauma según la terapia va avanzando. En términos de su aplicación profesional, puede ser utilizada por variedad de profesionales de salud mental, incluyendo trabajadores sociales clínicos, psiquiatras, consejeros profesionales, consejeros clínicos, psicólogos escolares y psicólogos clínicos. Los criterios de elegibilidad es que pues, los niños se consideran entre 3 a 18 años que puede trabajarse, debe tener al menos un cuidador que sirva de apoyo, poseer una capacidad de comprensión del lenguaje, debe poder recordar o tener memoria sobre las experiencias vividas, debe existir una relación entre la experiencia de trauma y las dificultades actuales. También debe prepararse el cliente y seguir las recomendaciones brindadas durante las sesiones individuales para que entonces pueda sacarle provecho y que la terapia se mueva, ¿verdad? En el curso que se espera y no se dilate entonces el proceso. Presentar ansiedad, miedos, conductas externalizadas, conductas sexualizadas, la culpa, la desconfianza, depresión, PTSD u otros diagnósticos relacionados a estrés o trauma. Haber tenido experiencias con atravesar eventos traumáticos de unos variados estresores. Pueden ser socioculturales fuertes, abuso, maltrato, pérdidas violentas o traumáticas de un ser querido, la exposición a la violencia doméstica, la exposición a la guerra, a traumas múltiples, entre otros. ¿Verdad? En tiempos de pandemia tuvimos varios participantes que a raíz del proceso, ¿verdad?, que estaban pasando de pandemia, pues eso les estaba afectando y se pudo trabajar también CFCBT con eso de, ¿verdad?, con el evento de la pandemia. No tiene necesariamente que cumplir con el diagnóstico de PTSD u otros estrés y trauma. No es ideal en casos donde el problema primario refleje dificultades conductuales severas preexistentes al trauma. Esos son criterios de exclusión. No puede utilizarse si hace uso de sustancias, si se encuentra activo con pensamiento suicida o presenta alguna condición severa de salud mental. No es recomendado si tiene una discapacidad intelectual, pero pues se están haciendo investigaciones y se ha estado trabajando para entonces aplicarla también en casos así donde hay diversidad funcional. Y pues ya entonces yo tuve la oportunidad de leer una investigación que se hizo con estudiantes que eran de impedimento visual y también están trabajándolo para poderlo aplicar a discapacidad intelectual, pero cierta discapacidad intelectual, autismo, ¿verdad? Otras condiciones, problemas de aprendizaje, otras condiciones. El familiar o cuidador principal no debe ser el perpetrador del trauma. Eso es importante porque, por ejemplo, tuve también un caso que se estuvo trabajando
en el cual el estudiante había sido removido de su hogar, estaba en el proceso de terapia por la persona que entonces estaba siendo la cuidadora en ese momento en el hogar de crianza, y ya entonces se estaba llevando a cabo pues el proceso para la reunificación familiar. Pero entonces ahí en ese caso, pues tengo que, ¿verdad?, establecer que se tiene que mantener con la cuidadora principal, que en ese caso era la persona de crianza, y no, ¿verdad?, la madre en ese caso no podía entonces participar de la terapia. En términos de investigación, estudios y diseminación, este modelo ha demostrado ser muy efectivo y exitoso. Ha sido empíricamente validado y mejor apoyado para trabajar con traumas y niños que han sido abusados. Es considerado ser número 1 en el California Clearinghouse. En Estados Unidos, más de 17 estados están llevando a cabo iniciativas de adiestramiento en TFCBT. Se ha encontrado que los resultados de estudios iniciales incluyen una variedad de razas, etnias, lenguajes y límites geográficos. Ha sido culturalmente modificada para niños y familias latinas que residen en varios estados de Estados Unidos. Se han realizado grupos focales con padres y madres, quienes proveyeron recomendaciones para hacer la intervención más culturalmente relevante e informaron que componentes del TFCBT son consistentes con sus valores culturales. Este modelo es considerado ser culturalmente sensible y se ha extendido su diseminación a 5 continentes. De hecho, uno busca en la página del National Child Traumatic Network y entonces te sale Cultural Based TFCBT, ¿sabes? Entonces ahí ya está adaptado. Investigaciones, estudios pilotos de 15 sujetos y luego con 70 sujetos indican que el proveer TFCBT a través de la telemedicina es efectivo. Se ha probado ser funcional para ser utilizada en muchos tipos de ambientes como hogares de los padres, hogares de crianza, oficina del profesional o centro de intervención, orfelinatos, hogares de cuidado, hogar sustituto, instituciones juveniles o programas residenciales. El modelo tiene unos fundamentos principales que dice que es basado en componentes que permiten una flexibilidad. Es respetuoso de los valores culturales, que ahí está la sensitividad cultural y religiosa, adaptable y flexible, que entonces se adapta a la edad y al género, centrado en la familia, participación activa de los cuidadores y los hermanos. Tiene una relación terapéutica que debe ser fundamental, esa alianza terapéutica debe ser una, ¿verdad?, bien positiva, bien saludable para que entonces la terapia sea efectiva. El énfasis en autosuficiencia enfatiza las fortalezas con el elogio. Lo esquematicé para que entonces fuera, ¿verdad?, como más cómodo para poder entender. El curso del tratamiento se divide en 3 fases y, ¿verdad?, ahí también las sesiones se espera que se logren en esas fases, ¿verdad? Las sesiones van a fluir. De la 1 a la 4, esas fases de estabilización y de destrezas. Vamos a trabajar con psicoeducación, destrezas de crianza, evaluación de la capacidad para hablar del trauma, la narrativa neutral y base, como inicialmente, la relajación, expresión y modulación afectiva en manejo cognitivo. De manera, ¿verdad?, a la misma vez que se está trabajando con el participante, el niño o el adolescente, pues se va trabajando con el familiar, de forma individual. Ya luego entonces, ¿verdad?, nos vamos preparando para las sesiones conjuntas. En la fase 2 se encuentra lo que es el desarrollo de la narrativa y el procesamiento del trauma. Esas son las sesiones de la 5ª a la 8ª sesión. En la fase 3, integración y consolidación, estimamos, ¿verdad?, entre la 9ª y 12ª sesión estaríamos trabajando con la parte de la exposición, sesiones conjuntas, en el cual también se genera, ¿verdad?, una dinámica de compartir entre el padre y el cuidador, entre el estudiante y el cuidador, mejorar la seguridad y el desarrollo futuro, ¿verdad? Lo que se espera es que entonces se pueda lograr un apego seguro y una, ¿verdad?, buena relación entre ellos. Se fomente esa buena relación y comunicación entre ellos. Los componentes de la intervención
están desglosados, ¿verdad? Con la palabra práctica, en donde en la fase número 1 tenemos la P, la R, la A y la C. La P es la parte de la psicoeducación y destrezas de crianza. Vamos entonces a enseñarle ¿verdad? A nuestro cliente y al cuidador sobre lo que es la terapia, en qué consiste, cuáles son las destrezas. Vamos a trabajar las destrezas de crianza, técnicas protectivas, todo eso. También tenemos lo que es la relajación. Vamos a desarrollar ahí pues estrategias para manejar emociones y pues utilizando, ¿verdad? Como relajación y otras actividades, ¿verdad? Relacionadas. En la parte de la A tenemos la modulación y la expresión afectiva, en donde continuamos con ese trabajo sobre las emociones. En la C, destrezas de manejo cognitivo, que vamos entonces a resaltar, ¿verdad? Otras destrezas, como pues de atención, razonamiento, de juicio, etc. En la parte de la T tenemos la narración del trauma y el procesamiento. Esta es la fase número 2 y es una fase bien importante porque pues se espera que en esa fase se logre pues el desarrollo de lo que fue, ¿verdad? El evento de trauma y que la persona pues lo pueda entender, comprender, lo procese, reflexione sobre eso, pueda identificar las emociones que eso evocó, entre otras. En términos de la I, tenemos, ¿verdad? La exposición en vivo, que entonces vamos a estar, ¿verdad? Exponiendo a clientes a eventos relacionados, ya sea con distintos materiales, si es niño, ¿verdad? A través de terapias de juego, de lectura, ¿verdad? Dirigida a enfrentar entonces el evento. En las sesiones conjuntas, pues ya entonces estamos trabajando, ¿verdad? Con el participante y el cuidador. La A, tenemos mejorar la seguridad y el desarrollo futuro. Esa es la fase número 3, en donde también vamos a ir preparando a nuestro cliente a que vaya entonces repasando, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho, evaluando, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando, ¿verdad? La forma en que ha ido progresando en el transcurso de la terapia, los logros que ha tenido, las estrategias que ha adquirido, prepararlos también para el cierre. Y ya entonces después en esa etapa de la A, pues vamos además de que se le enseñan también destrezas de cómo, ¿verdad? Lidiar, coping skills, pues también vamos entonces a hacerle una graduación, como que ya lo ha logrado. Ahí entonces en sesiones con el niño, vamos a ver que está la parte de la educación, el desarrollo de la destreza, la narración del trauma, el procesamiento, seguridad personal, preparación para las sesiones conjuntas. Las sesiones con el padre o cuidador, tenemos la educación, el desarrollo de destreza, el procesamiento, el manejo del comportamiento, seguridad personal, preparación para las sesiones conjuntas. En las sesiones conjuntas vamos a estar trabajando sobre lo que es la educación, prácticas de destrezas, compartir la narración cuando sea apropiado, seguridad personal, y pues ya ahí como que al estar celebrando esos logros, pues vamos entonces a hacerle la graduación, como dijimos. La narración del trauma tiene unos procesos, ¿verdad? En donde vamos a trabajar con el desarrollo del primer capítulo, que es la introducción, en donde se van a proveer distintas actividades alternativas para escribir ese capítulo. Se le van a hacer unas preguntas para irlo dirigiendo, para entonces, ¿verdad? Ir obteniendo información y que vaya hablando, ¿verdad? Sobre su experiencia. Se van a ocultar detalles de pensamientos y sentimientos. Muchas veces ellos relatan, ¿verdad? Lo que ocurrió, pero no necesariamente te van expresando en esa narrativa, ¿verdad? Cómo se sintieron en los distintos momentos cuando ocurrieron, ¿verdad? La experiencia. Luego vamos a leer lo que nos, ¿verdad? Nos relató y lo que nos escribió. Si son pequeños, pues posiblemente vamos a necesitar ayudarlos para escribirlo nosotros.
Y entonces pues ahí podemos ir añadiendo pensamientos y sentimientos en esa misma sesión. Luego vamos a evaluar si están terminados los capítulos. Si están terminados, vamos a procesar cada capítulo y completar el capítulo final. Si no, pues hay que volver a revisar para establecer los capítulos restantes. Ahí le puse los recursos donde ¿verdad? Están dando el Basic Training, Careers Institute, a través de también la Universidad de Medicina de South Carolina, también está Musk, que entonces ahí ellos también tienen sus recursos y están adiestrando. Tenemos así los contactos de Judith Cohen y de Esther Devlinger, que ustedes pueden tener disponibles para que entonces el que le interese pueda comunicarse y ellos puedan entonces acomodarlos para tomar el entrenamiento básico. En la página de Musk, que es esa inicial, ahí está como un curso que son unas horas que hay que hacer inicialmente antes de ese otro entrenamiento básico, y esos son en línea. Uno se inscribe pagando una cantidad baja, como $30 creo que, y entonces tienes acceso a los distintos webinars y distinta información que tienen. Luego de eso, pues en el entrenamiento básico, pues son un entrenamiento de 2 días y luego tienen como que unas sesiones que son de discusión de casos, donde ¿verdad? Uno va a estar trabajando unos casos aplicando el tratamiento. La página de TFCBT para la certificación es tfcbt.org. ¿Okay? El otro tratamiento que vamos a trabajar, que le doy el paso a la doctora Elsa para que ella lo pueda trabajar, porque ella fue una de las que participó en el desarrollo. Sí. Hi, this is going to be dual language. I hope you don't mind. I decided to put this in English because it's closer to the study we actually did, and Jessica will be commenting in Spanish. Okay, so basically this is a report of a study we conducted in New York City with immigrant children. We developed another kind of trauma narrative method for dealing with children who had trauma in their lives. This is an innovative treatment called TEMAS Narrative Trauma Therapy, developed by Dr. Giuseppe Constantino. And the treatment and the study was conducted at NYU Lutheran Family Health Centers in Brooklyn, New York. 360 children participated in the study with a grant to Samsung. So basically, when we did the study to determine the validity and empirical basis of this new method of therapy, we administered to the children baseline assessments consisting of the UCLA, CDI, and revised Children Manifest Anxiety Scale. And these are basically the baseline assessments we did. The children that we used in the study were 6 to 11 from 3 different public schools in New York City. Okay, basically, the TEMAS narrative trauma therapy evolved from a previous research project that had been conducted at the Sunset Park Mental Health Center. This was also funded by SAMHSA. That project after 9/11 was called the Child Adolescent Trauma Services Consortium Study. Different universities and medical centers in New York City got together to do this study, and they wanted to evaluate and treat the impact of the result of the 9/11 effect on children. So that particular first study that was done actually just after 9/11, which is called the CAT study, included 4th and 5th graders and used the first method, which is the TEMAS narrative therapy. And they developed a method at the moment that was 18 sessions, and they compared, and this is interesting, according to what Jessica presented, they compare that method with the well-known trauma-focused cognitive behavioral therapy. So 2 methods were compared in that CAT study. Okay.
after the study was conducted, we found that the TAMAS narrative therapy group modality successfully reduced traumatic stress in children in a very short time, 3 months. It was already showing improvements. And this was very effective, reducing depression, anxiety, and trauma. So basically, this study, there was a second segment, another study, because we said, okay, so let's develop this technique even further. Okay, so we developed the properly known TAMAS narrative trauma therapy. So new cards were developed, which are the stimuli, and all these cards are showing dilemmas that these children have in their lives that deal with anxiety, trauma, depression. So besides the issue of treatment effectiveness for Hispanic children, our concern was whether the new narrative method will be useful for children who are younger. And also, can we bring about the results in a shorter amount of time? So would it be effective sooner? Remember, the CAS study had done 18 sessions and had included 4th and 5th graders without. In this second part of the study, we did 2nd, 3rd, 4th, and 5th graders. So as I said before, we did 360 kids participating in the TAMAS study, ages 6 to 11, and the neighborhood, grades 2, 3rd, 4th, and 5th. And basically, they were all together, a variety of children enrolled in the schools in the neighborhood. So these schools in particular had a very high concentration of immigrant Latino children. So the procedure involved, we first delivered the parental consent forms, and these were with the accord of administration of the offices of these schools. After we got the consent and the accord, we administered a screening method, and this was called Child Trauma Screening Questionnaire. So it's a very short measure, 10 minutes, and it just has some items to see if there are some symptoms of trauma. If the child scored positive in this particular measure, okay, then, and we got more parental consent, a second phase of parental consent, then we gave them a battery of instruments that lasted no more than an hour and were filled out with the help of an examiner, and the children got gift cards as a reward. So the staff in the hospital was trained to provide culturally competent services, and the instruments were adapted to our multicultural use in the school setting. Assessments were done bilingually completely, and the children also were read all the items and questions. So the steps of the clinical program that we developed in this study was we recruited the children in the schools, we screened them for positive symptoms of trauma, we gave them the battery of baseline assessments, and then we start with the clinical therapeutic protocol, which is we give them the first 8 sessions. After those first 8 sessions, we gave them follow-up assessments just to measure midline how they're doing. We give them 6 more sessions and the final assessment. So 3 points of assessment and during the protocol, and 2 big stages of the therapy. Okay, the treatment outcomes, we're comparing the measures of anxiety, depression, and trauma. So again, treatment outcomes in question, we're looking at the instrument and how the instruments measures and results. We'll look for the UCLA PTSD instrument, the CDI, and then revised Children's Manifest Anxiety Scale at the beginning, in the middle, and at the end. So again, remember, it's 14 sessions, and the therapy sessions were administered to children in groups of 6 to 8, 19 minutes duration of the group therapy. And we had the same instruments, baseline, mid, and at the end. Okay, so again, we have that first child trauma screening questionnaire, which was validated in this project. By the way, it's a public domain instrument. We'll be very happy to share it with you. It was already published. And it seems to be very interesting in screening
general symptoms of trauma and in different settings, school settings, hospital settings, everywhere, clinics. Okay, so we go up. So now we have the proper instruments, the PTSD. At the time we used this UCLA PTSD reaction index. It has a very nice first section, but you screen for events and things that have happened, disasters, and all sorts of, different traumas, and has a very nice, and then you get measures, and it's a really good instrument. I mean, nowadays, maybe we would use different instruments more related to the FOA work with children's traumatic stress. Again, anxiety was, yes? Yes, I'm sorry, doctor. Thank you very much. I just need to make an announcement, a little announcement in Spanish. So, podemos nosotros continuar aquí para seguir escuchando esta interesante presentación, pero solo necesito también darle la opción de que aquí son las 4 de la tarde, tal vez sea las 5 de la tarde, pero bueno, en 2 minutos está por iniciar la keynote speaker, la talk. Si alguien de ustedes está registrado para esta sesión, siéntase con la libertad de poder asistir allá. Si no, please stay with us, quédense con nosotros, vamos a seguir escuchando esta presentación y tener el momento para cerrar de manera interesante. Entonces, I'll be fast. Okay, let's move on. So we have that anxiety scale. Okay, so we move on. Muévela un poquito, por favor, Jessica. The depression, this is the subscales. Then we move on. Okay, so the treatment is a modeling technique. So according to these principles, children basically are modeling our behavior as therapists, and they're finding it's also attentional training to the model's target behavior, and it's about imitation and learning new ways of coping when these dilemmas of life are presented. Okay, so basically with this particular framework, we have the Hispanic stimuli, which are constructed in the narratives, and 2 therapists are needed with the 3 different stages in the therapeutic program. Okay, so this is one of the cards and the treatment. We have 14 different cards, and basically we start the sessions with the stimuli to provide a whole lot of inquiring and so on to produce narratives about that. Okay, move on. So basically we have 3 different stages in the treatment. We show the cards, they work with the cards. Before we do as with CBT, we do the breathing exercises. So we show the cards. Then the second stage, it has to do with relating the cards to what's happening in your life, has ever happened to you. And then we do like a composite story and role-playing exercises. So let's skip this. So the 3 stages so we can get to the results quickly and given, okay, results. So basically we compared with the t-test, the results we got in the baseline and the final assessments. And this is one set of t-tests, okay? So this is the baseline table. As you can see in the extreme levels and the top part of the table, it's really high. General children who are in the general population are not in special ed, have all these levels of PTSD, depression, and anxiety. So that this is where we got them, okay? So then we finished treatment with the second table. 6 months later, okay? And this is where we get. Do you see the reduction? Of course, 7%, 9.8, 1.3, and so on. The levels, the percentage, the whole severity is incredibly reduced. Okay. So consistent with the CAT study before, yes, of course, CBT training was really good, as was the TEMAS narrative trauma therapy. We see improvements in psychological functioning with both methods. One is individual, remember, and one is group, okay? So both of them are very good in terms of reducing these variables of PTSD, depression, and anxiety.
but there were some distinctions that perhaps, at least in that study, when we compare the CBT method to the TEMAS method, we were able to get better results with younger children. Maybe it's because, you know, the kind of stimuli is very concrete. And also we had with Latino children in particular, we had more of a reduction with the TEMAS therapy. So it was a bit more successful than the CBT. So we basically concluded that it's true, both methods are good. This is a good alternative. And we will be happy to share more of this in the future, since Dr. Paris and I have started a trauma study group that, you know, we'll be very happy to share with other people. So basically, we're learning to have these characters in the stories. How can we have a more adaptive resolution to dilemmas in life, and how can you do things better? Most of the problems with the Latino children is they lose significant models, they lose significant parents, they lose models, they get cut off of historical trauma. So they don't have lots of information for their development, so they need these pieces put in, okay? Okay, so basically those are some of our references, and we will be very happy to share more with you, and thank you for the opportunity to be here with you today.